Hermanos, hermanas, muy buenos días. Vamos a dar comienzo con la escuela dominical de esta mañana, domingo 26 de noviembre, año 2023. Gloria a Dios, tenemos la dicha de estar un domingo más juntos. Y que creen que hoy, si Dios concede, vamos a concluir el capítulo número 2 de Segunda de Pedro. Y ya entraríamos prácticamente al capítulo número 3. Y ya nos perfilaríamos para terminar esta epístola, esta carta de Pedro. Vamos a abrir la palabra de Dios en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 17 al 21. Segunda de Pedro 2, 17 al 21. Con esta sección vamos a concluir lo que nos ha venido hablando Pedro acerca de los falsos maestros. Recordarán que hemos estado viendo durante estas semanas. Este es el mensaje número 10. Durante aproximadamente 4 sesiones más o menos hemos estado viendo esto. Y como platicábamos, ¿no? Realmente lo que le interesa al Señor por medio de Pedro al dar esta porción de su palabra es que nos quede claro el conocer y entender a los falsos maestros, identificarlos fácilmente para no estar en el error, tanto nosotros como aquellos que están sin esperanza, ¿verdad? Que en ocasiones nos pueden preguntar acerca de si es que ellos... Llega a pasar muy a menudo que se acerca alguien con ustedes, estoy casi seguro, y les dice, oye, pues yo soy testigo, oye, pues yo soy católico, oye, pues yo soy hindú, oye, yo soy indio, no es hindú, perdón, y ellos consideran que están en la verdad, ¿no? Pero creo que precisamente esta porción de la palabra que Pedro explica nos sirve para identificar si estas personas están en la verdad o no lo están, o incluso nosotros. Entonces recordarán lo que vimos en la sección anterior. Bueno, primero les comento. El tema de esta mañana lleva por título Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Así dice la porción, esta porción, este lleva por título. Voy a darle lectura a la porción de Segunda de Pedro 2, 17, 21. ¿Me siguen con la mirada, por favor? Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Es lo que nos habla Pedro en esta porción. Y bueno, recordarán que en la sesión anterior, al final de todo estábamos viendo vimos un ejemplo acerca de estos falsos maestros, y vimos el ejemplo de Balaam con Balac, y les dejé de tarea que lo leyeran. No sé si lo leyeron, si hicieron su tarea, a lo mejor no la hicieron, pero si no la han hecho, háganla. Les había dejado de tarea que leyeran completamente esta historia por si no estaban bien familiarizados. Realmente en esta porción, ¿qué es lo destacable? ¿Qué fue lo que vimos? Bueno, pues que Dios, a pesar de que si ustedes leyeron esa porción, Dios le dice a Balaam, ok, ve. Lo cierto es que Balaam todo el tiempo quería hacer su voluntad y quería justificar lo que él quería hacer. ¿Cuál era su voluntad? Buscar riqueza, buscar dinero. ¿Por qué? Porque al principio, cuando llegaron estos enviados de Balac, ellos dijeron, ¿sabes qué? Balac nos envió para que maldigas a Israel. Y él, en lugar de decirles, no, ¿cómo voy a maldecir a Israel? Les dijo, bueno, ¿saben qué? Pues quédense aquí a posar y voy a hablar con Dios a ver qué me dice él. ¿No? ¿Saben qué? Ya al día siguiente, pues no, ya me dijo que no puedo maldecir a Israel, entonces, pues váyanse. Ellos se van, regresan y le dicen, ahora te ofrecemos todo lo que tú quieras, absolutamente todo. Híjole, no, pero pues sabes que es que yo no puedo maldecir a Israel, pero quédense de nueva cuenta esta noche a ver qué me dice Dios. O sea, claramente sabía que no debía de hacer algo, y aún así él estaba buscando conseguir lo que él quería. Entonces realmente esta historia o esta porción que vimos de la palabra nos sirve para entender un poco a estos falsos maestros, cuya disolución únicamente es conseguir lo que ellos quieren, su bienestar propio, su bienestar personal. En ese caso también vimos que a pesar de que a Balaam se le habló una asna, y que nosotros platicábamos, ¿no? Acerca de, imagínense que nos hable un animal, que de pronto pase un perro y se meta aquí a la iglesia y nos hable un perro. Oye, pues si nos destienta, ¿no? Si nos
destantea, perdón, pero a él ni siquiera estaba tan enojado, estaba tan fúrico que ni siquiera reparó en ver que un asna le estaba hablando de parte de Dios. Entonces, ¿qué es un ejemplo de esta persona? Pues es una persona que espera que le den permiso para hacer algo, para él no asumir la responsabilidad de lo que él hace también. Y muchas veces vemos esto, ¿no? Sabemos que no debemos de hacer algo, sabemos que no, y les daba el ejemplo de mi hijo, ¿no? Quizá sabemos que no debemos de hacer esto, no debemos de hacer aquello, pero de todas formas pedimos permiso para que si algo sale mal, fue tu culpa. Yo no soy el culpable. Echarle la culpa a alguien más. Entonces es el ejemplo que nos daba en esta porción acerca de estos falsos maestros. Para continuar, vamos a orar para que el Señor nos guíe esta mañana. Cerramos nuestros ojos, hermanos, hermanas. Padre Santo, le damos gracias, Señor, porque nos guarda, nos bendice, nos sustenta, Señor, según su voluntad. Porque cada día es nuevo, Señor, porque cada día nos permite ver su sol, Señor, ver su creación mediante la cual existimos, Señor, por su pura voluntad, Señor, y por la cual nos gozamos y entendemos que usted es Dios, Señor. Le agradecemos, Padre, por su providencia, por su sustento y porque nos permite estar aquí juntos. Le ruego, por favor, Señor, que me usen esta mañana para que únicamente hable usted, Señor, no yo. Por favor, Señor, que sea su palabra y no mis pensamientos ni mis ideas. Que asimismo, Padre, podamos crecer en entendimiento, en sabiduría y en conocimiento de su persona, Señor, para poder llegar a este conocimiento perfecto de usted, Señor, y buscar emularlo como usted nos ha mandado. Le agradezco, Señor, por la dicha que nos da de vivir. En el nombre de su unigénito Hijo, Dios bendito, mi Señor y Salvador Cristo Jesús, le doy gracias. Amén. Entonces vamos a empezar con el primer versículo. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Qué está diciendo aquí Pedro? Bueno, ¿sabes qué? Que los falsos maestros son fuentes sin agua. Es decir, llega uno sediento, va en el desierto, está buscando saciar esa sed. Están buscando estas personas que buscan estos falsos maestros saciar esta necesidad que tienen de Dios. Llegan a la fuente y dicen, finalmente llegamos a la fuente y quieren ver, y está seca. No hay agua, no hay forma de saciar la sed. Son fuentes sin agua, secas completamente. No hay nada que repare su sed en lo espiritual. Asimismo dice nubes empujadas por la tormenta. Cuando dice nubes empujadas por la tormenta, algo similar. Y precisamente lo estábamos viviendo no hace muchos meses, hace un par de meses, 3 meses, que estaba platicando precisamente con mi suegro y me decía, ¿sabes qué? Omar, me dice, Omar, vamos a decir. Me dice, ¿sabes qué, Omar? Dice, hemos estado esperando la lluvia y no ha caído como otros años. Se ha estado rezagando la lluvia y no llega la lluvia y no llega la lluvia. Y así pasó. Y muchas cosechas se perdieron porque no llegó la lluvia. Porque uno se ilusiona y ve de pronto hacia el cielo y ve las nubes todas rebosantes, todas grandes, y uno dice, ay, bendito Dios, gracias, ya va a llover. Y resulta que de pronto pega un viento recio y se llevó las nubes y el agua no cayó. Eso es lo que está diciendo Pedro acerca de estos hombres. Prometen, ilusionan a las personas, ilusionan a los individuos pensando, ya nos va a caer agua, ya vamos a estar en lo espiritual, ya vamos a conocer a Dios. Pero simple y sencillamente pasa algo, que ellos son nubes sin agua. No cae, no sale agua de ellos, no sale nada que pueda alimentar o reparar el alma de un individuo que está escuchándoles o buscándoles. Es lo que nos está diciendo Pedro en esta porción. Y finalmente termina diciéndonos, para los cuales la más densa oscuridad está reservada. Ciertamente, esto ya lo hemos visto en el pasado, está diciendo el Señor, para ellos está reservada la más densa oscuridad. Recuerden que lo comparamos con el ejemplo de Lázaro y el rico. Veíamos que Lázaro, él estaba, como platicamos en su momento, en el seno de Abraham, pero el rico estaba en el lugar de tormento. Y sabemos que todos los que mueran sin Cristo van a ir a este lugar de tormento a aguardar el momento del juicio. El juicio del trono blanco. Entonces está reservado para ellos el lugar más lóbrego, el lugar más oscuro, el lugar de mayores tinieblas para ellos. ¿Por qué? Porque incluso en una porción dice el Señor, dice que cuando un individuo hace caer a uno de sus pequeñitos, que dice, mejor le fuese que se le amarrara una piedra de molino al cuello a hacer caer a uno de mis pequeños. Entonces, ¿qué están buscando estos individuos? Hacer caer a todos los individuos, a todas las personas. A ellos no les importa si somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Ellos simplemente barren con tal de obtener su beneficio propio, su beneficio personal. Y muchos saben que están mal, saben que no están en la verdad, pero aún así la explotan a su conveniencia. Judas 1:13. Bueno, si vemos esta porción,
Y esto es de destacar, y una vez más es para destacarlo, en términos de que muchas veces puede que digamos, no, hermano, hermana, ¿sabes qué? Yo tengo la Biblia correcta, tengo la verdad, yo tengo la Reina Valera 60 y tu nueva versión internacional es mala, que sí lo es, la verdad, pero muchas veces pensamos que Reina Valera 60 es la ley, lo hemos dicho. La verdadera es la original, ¿no? El hebreo y el griego, la original. ¿Y por qué lo menciono? Porque aquí en 2 de Pedro 2:17, él termina diciendo, la más densa oscuridad está reservada para siempre. Y esta porción de para siempre en el original no está. Pero cuando comparamos con Judas, recordarán que les había dicho que Judas y 2 de Pedro en esta porción están completamente conectadas. Y cuando conectamos con Judas 1:13 dice, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Entonces, prácticamente dice algo similar Judas. Para estos individuos que están perdidos, la eternidad en la oscuridad de las tinieblas les espera. El aión, así se llama la palabra, aión. ¿Ok? Entonces vamos a continuar con 2 de Pedro 2:18. Dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Cuando dice aquí que pronuncian palabras arrogantes y vanas, son frases bonitas. Estos individuos tienen muchas veces mucho conocimiento en lo secular, o simplemente les ha sido dada lo que nosotros llamamos labia, ¿no? Verbo, ajá, exacto, tienen verbo, saben hablar, saben cómo encantar, ¿no? Existe el dicho, ¿no? El dicho mundano, verbo mata carita, ¿no? Para el término de los hombres y mujeres, pero ¿mande? pero es realidad, o sea, estos individuos saben hablar, saben qué decir, saben cómo envolver a los individuos, saben decirles, ellos ven a la persona, la analizan y dicen, como que tú andas carente de amor, te voy a hablar del amor. Tú andas carente de dinero, andas en una situación económica mala, te voy a hablar de dinero y de las bendiciones que hay en Dios en el dinero. Tú, ¿sabes qué? Tú andas buscando una casa, claro, Dios te lo va a dar porque tú lo mereces, porque eres el mejor individuo. Y siempre buscan enaltecer a todas las personas. Tú eres un tesoro muy valioso para Dios. Tú eres lo mejor. No sé cómo Dios ha existido hasta este momento sin ti, prácticamente te pueden decir. Entonces saben cómo envolver a la gente, saben cómo envolverla. Y como ejemplo, he visto este tipo de enseñanzas o de falsos maestros que tienen auditorios llenos, atascados. Hay uno muy famoso en el centro del mundo, bueno, de América, perdón, hacia el sur para nosotros, que en una ocasión vi un video de él y dije, a ver, pues qué, bueno, lleno, sembrado de gente. ¿Pero de qué les habla? De dinero, de prosperidad, de salud, de lo que está buscando su carne. Entonces, son incluso, cuando dice aquí la palabra Pedro, son arrogantes y son vanas. Ellos lo que hacen es que predican cosas que carecen realmente de contenido espiritual, de contenido bíblico. Pueden tomar una porción de la Biblia y utilizarla a su conveniencia para engañar a la gente. Y muchas veces hablan, pero al final no dicen nada. Son tan hábiles al hablar que envuelven a la gente, la adormecen. Y me vino a la memoria cuando estaba estudiando esto, el famoso Cantinflas, para nosotros, recordarán, este cómico que se la pasaba, hable, y como dice una cosa, acababa diciendo nada, y pum, y daba su opinión política y opinión de todos los aspectos, y acababa de no decir nada. Y uno nomás decía, ok, está bien, te creo, estoy contigo, y así son estos individuos. Palabras vanas, palabras arrogantes, palabras que no tienen ningún sentido, infladas. Cuando dice que seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error, dice que seducen con concupiscencias. Concupiscencias ya lo hemos hablado, ya lo hemos estudiado, deseos. Entonces regreso a lo que les digo. Buscan cómo seducir a los individuos con el deseo personal de cada individuo. Dicen lo que les acaba de decir, ¿no? ¿Sabes qué? Para ti el dinero, para ti el poder, para ti la salud. Para ti el amor. Para ti la carne. E incluso enseñan ese tipo de cosas. Todo está bien hecho siempre y cuando lo hagas con amor, te dicen. Si lo haces con el corazón
y hay amor en eso, está bien. Incluso el típico, fomentan las relaciones sexuales sin matrimonio, es decir, la fornicación. ¿Sabes qué? Es que es necesario que pruebes, porque si no pruebas, ¿cómo vas a elegir realmente a la persona con la que te vas a quedar? No, tienes que probar. ¿Quién quita y te casas y no te gusta? Entonces, tienes que probar, tienes que disfrutar. Por eso es que habla acerca de las disoluciones de la carne. Incluso son estos individuos los que destacan mucho una frase muy famosa. Una frase muy famosa que se ha inmiscuido, que ha entrado incluso en las iglesias cristianas verdaderas. Y es el famoso: que Dios conceda los deseos de tu corazón. ¿Cuándo han oído eso? Muchas veces. Que Dios conceda los deseos de tu corazón. Ajá. Que Dios conceda los deseos de un corazón pervertido, de un corazón en la carne, que busca las disoluciones de su carne nada más, porque estás todavía en la carne y estás corrupto. Entonces ellos están deseando que Dios cumpla como este genio mágico lo bonito, lo que tu corazón puro con amor quiere, que es gozarse, deleitarse en el deseo de su carne, en un hombre que está completamente caído y perdido. Entonces, pues ciertamente creo que no es una enseñanza muy buena, ¿no? Esa de los deseos de tu corazón. Y hace referencia, como les decía, a los apetitos sexuales, a las perturbaciones bueno, incluso ellos dicen que si una persona no satisface los apetitos que han sido dados, bueno, es que ellos dicen, el apetito sexual nos ha sido dado por Dios. Entonces, si tú no lo satisfaces, estás yendo en contra de la voluntad de Dios. Entonces, tienes que darle deseo, tienes que darle rienda a tu carne. Por eso lo hizo Dios, para que seas libre. Fomentan pues la libertad, que se convierte realmente en libertinaje. Y cuando dice en la porción aquí Pedro, sus víctimas son los que están apenas escapando de los que viven en error. Bueno, son personas que ciertamente son inconversas, y esto hay que quedar claro, son personas inconversas que han escapado del deseo de su carne. Y de pronto están diciendo, ¿sabes qué? Ya me hablaron de Dios, ya me hablaron de Cristo, ya me leyeron el Evangelio, un Evangelio a su modo, ya repetí la oración, probablemente pueden decir estos individuos, y lo cierto es que ahora ya voy a vivir derechito. Entonces quieren empezar a vivir con una vida de religiosidad, una vida apartada de la inmundicia. Pero estos individuos lo que buscan es que hacen caer a estos individuos. ¿Cómo? Les dicen, llegan en estos grupos sectarios, en estas falsas congregaciones, en estas falsas iglesias, llegan y les dicen, lo que tú deseas no es malo. Tú ya eres libre en Cristo Jesús. Tú ya eres libre, tú ya puedes hacer lo que quieras. Ya eres libre. Eso del pecado no es tan grave el pecado. De lo que se trata es que tú vivas la vida. Solo se vive una vez. Vive la vida. Entonces lo cierto es que estos individuos están fomentando que estas pobres personas que acaban aún de escapar del error de la carne vuelvan a caer en su concupiscencia. Pero ahora va a ser peor, porque si antes los refrenaba una moralidad en la que ellos decían, híjole, no, es que no lo debo de hacer porque a Dios no le agrada, porque yo siempre creí que en la religión no se debía de hacer esto, pero ahora el religioso me dice que sí puedo hacerlo, pues me voy. Ahora sí que me dejo ir completamente. Entonces, ellos ciertamente son individuos que hacen caer a otros, ¿no? Son víctimas, pues, de los falsos maestros. Segunda de Pedro 2:19 dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Les prometen libertad a las personas, les prometen, como les decía, ser libres. Pero lo cierto es que ellos mismos son esclavos de su propio pecado, son esclavos del propio mal que ellos hacen. No pueden ofrecer, no pueden dar libertad, pueden ofrecerla, pero no la pueden dar, porque ellos mismos son esclavos. Ellos mismos no son libres, no pueden libertar a un alma, no pueden libertar a un individuo. Ellos mismos están corruptos y realmente pues ellos sirven a sus concupiscencias. Y cuando dice ahí, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció, ciertamente sabemos de quién son esclavos. Sabemos claramente que un individuo que no ha nacido de nuevo, ¿de quién es hijo? De Satanás. ¿De quién es hijo y de quién es esclavo? Del pecado.
Entonces estos individuos, al no haber nacido, ellos son hijos de Satanás, esclavos del pecado. ¿Y qué van a buscar? ¿Acaso un individuo, un hijo de Satanás, un esclavo del pecado, puede libertar o convertir a alguien en hijo de Dios? No. Lo que va a buscar es hacerlos esclavos igual que ellos, amagarlos, supeditarlos, amarrarlos, encarcelarlos. Y vino a mi memoria Lucas 16:13. Les voy a dar lectura. Lucas 16:13. Lucas 16:13 dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces es claro, Dios dice, estos individuos no pueden servirme a mí y estar sirviendo a las riquezas. Y esa misma dirección nos da incluso a los que somos hijos suyos, que es ¿dónde tienes tus ojos puestos? ¿Tienes tus ojos puestos en las riquezas o tienes tus ojos puestos en Dios? ¿Qué estás buscando? ¿Buscas las riquezas o me buscas a mí? Porque no puedes servir a ellos y me puedes servir a mí, porque o eres de Él o eres mío. Así es que decídete. Y Dios es así, hermanos, hermanas, y eso es algo que debemos de tener bien presente todo el tiempo, que con Dios no hay punto medio, no lo hay. Debemos de entender, o es blanco o es negro, o es sí o es no, o es frío o es caliente, porque lo tibio lo vomito de mi boca, dice Dios. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces caemos en nuestros supuestos y decimos, sí, es que sí quiero esto, sí quiero obedecer a Dios, pero esto, o no, pues, pero aquello, y estamos metiendo constantemente nuestra voluntad. No, pero, sí, pero es que, pero yo pienso, pero yo creo, pero yo quiero. No, con Dios es o no es. Entonces aquí lo que Él está diciendo, estos individuos sabemos claramente que no son de Dios, y que el camino que ellos siguen y a donde llevan a los individuos es a la muerte, al pecado, a la corrupción y a la perdición. Entonces, bueno, vamos a seguir con 2 de Pedro 2:20. Nos estamos yendo muy rápido, qué bueno. 2 de Pedro 2:20 dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces, Pedro está haciendo una advertencia muy seria a los que cuando son tentados siguen las enseñanzas contrarias a Cristo. Cuando dice ellos, no se refiere a los falsos maestros, se refiere a los que son engañados por los falsos maestros. Entonces ahí está diciendo, ellos han escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor. Fíjense, aquí en esta porción, aquí Él lo dice. Y es por esa razón que se me hace hermoso, y no me voy a cansar de decir que es preciosa la palabra de Dios y es inerrante. Inerrante significa sin error. Eso significa inerrante, no tiene error. Entonces cuando nosotros vamos incluso al griego original y vemos las palabras que están siendo utilizadas, no fue un juego de palabras que aquí el traductor usó, no, así es tal cual. Dice contaminaciones. Y cuando dice que habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo, no es lo mismo contaminación, y ya se los había explicado, no es lo mismo contaminación del mundo que corrupción del mundo. La contaminación del mundo está fuera del hombre, la corrupción del mundo está dentro del hombre. Entonces aquí está diciendo claramente Pedro, ellos habían escapado de lo que contamina en el mundo. ¿Qué es eso? Buscar su carne por ellos mismos, lo que los corrompe. Como les di el ejemplo en ese entonces, siendo domingo, en lugar de estar viendo el partido de las Chivas contra el América, dicen, ¿sabes qué? Hoy voy a ir a la iglesia. Y vienen a la iglesia y son los más santos de los santos, son los más puros de los puros, pero salen de la iglesia y casi como un atavío se quitan el saco de la iglesia, lo avientan para el próximo domingo y vámonos a divertirnos. Solamente escapan temporalmente de la contaminación del mundo, pero por dentro siguen corruptos, no han nacido nuevamente. Entonces es lo que está diciendo aquí Pedro. Dice, ciertamente ellos, los que se dejan seguir, los que se dejan guiar por estos falsos maestros, escapan de la contaminación. Es decir, eligen ir
a estos servicios, eligen ir a estos lugares tales días para buscar a Dios, para buscar la verdad. Pero salen de ahí y siguen siendo tan corruptos y tan llenos de podredumbre como siempre. Y dice, y aquí es importante mencionar, cuando dice precisamente por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, se presta para una mala interpretación. ¿Cómo? Ahí dice claramente que son salvos porque han conocido a Jesucristo. Una vez más, mala traducción. Vámonos al original. En el original, en esta traducción se omite una palabra que es importantísima y es geméis, geméis, y significa nosotros. Ahora, ¿dónde viene esta palabra en el original? Viene exactamente después de Salvador Jesucristo, del Señor, perdón, viene exactamente después del Señor. Se los voy a leer como si viniera. Vámonos, tengan de referencia ahí, segunda de Pedro 2:20. Si tenemos segunda de Pedro 2:20 ahí de referencia, dice, ciertamente si habiéndose escapado ellos de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. En el original dice, por el conocimiento del Señor de nosotros y libertador Jesús el ungido. Entonces, hay una diferencia completa. Pedro no está hablando en tercera persona, está hablando en primera persona, podríamos llamarlo así. Él está diciendo, por el conocimiento del Señor de nosotros. No por el conocimiento de nuestro Señor, por el conocimiento del Señor de nosotros. Ellos conocen a nuestro Señor, ellos han oído de Jesús, ellos han escuchado cosas acerca de Él, ellos saben quién es Él, pero no es su Señor, es nuestro Señor, es mi Señor, dice Pedro. Entonces aquí le está diciendo, ciertamente si lo leemos completamente bien, literalmente pudiera decir el versículo, si después de haber huido de las contaminaciones del mundo, en conocimiento del Señor de nosotros y libertador Jesucristo. Entonces, ellos huyeron de las contaminaciones del mundo porque oyeron que hay un Jesús, porque oyeron que hay un Dios, porque oyen que existe un Dios que no le gusta el pecado, no lo conocen, pero dicen, bueno, si es que existe, pues voy a medio hacerles caso y voy a medio huir del mundo, voy a medio huir de las contaminaciones para conocerlo. ¿De mano de quién? De estos falsos maestros que me han enseñado que la verdad, lo malo no es tan malo. Al final, si todo lo hago con amor, está bien hecho. Fíjense. Entonces, bueno, realmente ellos solamente han tenido un conocimiento general del Señor Jesucristo, pero realmente no han sido regenerados. No son siervos suyos. Jesucristo no es su Señor. Y respecto a tales personas, Pedro nos dice dos cosas. Primera, que cuando ellos vuelven a seguir a los falsos maestros, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Qué significa esto? Que si de por sí estaban mal, cuando siguen a los falsos maestros, su estado se convierte en algo peor. ¿Por qué? Porque ahora ya hay razón para justificar su pecado. Dicen, bueno, al cabo a Dios no le preocupa tanto. Dios quiere cumplir los deseos de mi corazón. Y como yo deseo esto, entonces está bien. Su deseo es peor. Ya no hay freno. Y la segunda, que dijo Pedro, que les habría sido mejor no conocer nada de Jesucristo. Fíjense qué tremendo. Sería mejor que no conocieras nada de Jesucristo. Y es que ciertamente sabemos que al que mucho se le da, mucho se le va a demandar, dice el Señor. Entonces eso es para todos nosotros. Porque no va a haber tal cosa que el día de mañana estemos delante de Dios y digamos, Señor, yo no sabía. Imagínense, poder estar delante del Señor de señores, el Rey de reyes, en su magnífico esplendor, en esta gloria majestuosa que Él tiene, que sabe absolutamente todo, que no hay nada que se oculte delante de Él, nada. Él podrá vernos de forma transparente, tanto nuestro ser
como todo lo que hicimos y todo lo que vivimos. Yo me pregunto, ¿quién de verdad va a tener el valor y el arrojo de decirle, Señor, yo no lo hice porque no sabía? Cuando sí sabías. Cuando sí sabías qué tenías que hacer y qué no tenías que hacer. Yo quiero ver a esa persona que le diga, y digo, no quiero ver por jactancia, ni mucho menos, ¿no? Sino me refiero en un término de gloria a Dios. Porque en aquel día le vamos a dar gloria a Dios. Pero, ¿qué va a pasar con estas personas que quieran atreverse a decirle al Señor? Señor, es que tú sabes que yo no podía asistir a la congregación porque estaba lleno de pendientes y de trabajo y de cosas que hacer, cuando no era verdad. Señor, es que tú sabes claramente que yo no leí la Biblia porque no podía con el trabajo y los estudios y no podía orar. A ver quién se atreve a decirle eso a Dios. A ver quién se atreve a decirle eso al Señor. Porque sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Porque aquel al que mucho se le dé, mucho se le va a demandar. Entonces, todo aquel que ha entendido y conocido la verdad y no ha predicado la verdad, todo aquel que ha conocido las buenas nuevas y no ha compartido las buenas nuevas, el Señor se lo va a demandar. Y no va a haber para dónde hacerlos. Por eso dice, mejor les habría sido no conocer nada de Jesucristo. Lucas 11, 24 al 26. Lucas 11, 24 al 26. Le voy a dar lectura. Lucas 11, 24 al 26. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Qué está pasando con este individuo? Muchas veces se comete el error de pensar que este individuo del cual habló el Señor era un individuo salvo, alguien que fue salvado, pero no. Alguien que es salvado es limpiado, alguien que es salvado es renacido, alguien que es salvado se convierte en morada del Espíritu Santo y Dios mismo entra a morar en él. Y este individuo pues ya no alberga demonios. Pero aquí no, aquí está hablando de un individuo al que la casa nada más se le barrió, al que la casa se le limpió. Es decir, oyó la verdad, oyó quién era Jesús, conoció generalmente quién era Dios. Le limpiaron el coco, pues, por así decirlo. Pero ese demonio que salió de él fue a un lugar seco. Y al no hallar reposo, regresa y ve y dice, ah, caray, la casa ahora está limpia, ya no está toda tirada. Ahora sí, a divertirme. Vénganse conmigo. 7 espíritus, no iguales a él, peores que él, trae ahora consigo. Y ahora este individuo, su estado, si antes era malo, ahora viene a ser peor. Y se entrega más en la concupiscencia, más en el deseo. Ahora ya no tiene freno, como les digo, ya no hay freno. Ya está sustentado por Dios, su actuar. Al cabo, Dios cumplirá los deseos de mi corazón. Y lo que se haga con amor, está bien hecho, dice. Sigue diciéndonos 2 de Pedro 2:21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Ciertamente, mientras una persona conoce más acerca de normas cristianas, tanto más está obligado en vivir bajo estas normas cristianas, en vivir bajo la moralidad y bajo la voluntad de Dios. Y esto es muy simple, hermanos, hermanas. Si nosotros buscáramos vivir conforme Dios nos ha dicho, la vida sería más fácil. Y es verdad. ¿Por qué? Porque si sabemos que algo es recto y debemos de buscar la rectitud bajo todas nuestras decisiones, y sabemos que si hacemos esto no es correcto, y buscamos vivir rectamente nuestra vida, podremos andar en la vida con la cara levantada, porque sabremos que somos irreprensibles, porque hemos estado viviendo bajo la voluntad de Dios.
Y si sabemos que la esperanza que nos aguarda es estar delante de Dios en aquel día y poder estar delante de Dios y decirle, Señor, oh Dios, gracias por tu gracia hermosa, gracias por tu misericordia preciosa, gracias, estoy delante de usted, limpio para usted, porque usted me limpió. Gloria a usted, Dios, irreprensible. Busqué hacer lo que usted me mandó, busqué vivir como usted me mandó. Aquí estoy. ¿Tengo errores? Claro. ¿Fallé? Lo sé. Usted lo sabe. Pero Dios va a decir, bien, buen siervo fiel. Pasa al reposo de tu Señor. Qué precioso va a ser eso. No vivir por hoy, vivir por la eternidad. Ese es el objetivo del verdadero creyente. Entonces, nuestra vida sería más sencilla. Para tomar las decisiones muchas veces, como les digo, entran nuestros supuestos. Sí, pero es que si sale el sol mañana y sube el sol bajo 45 grados y me pega la sombra de esta forma, puedo cambiar mi decisión. No. O es o no es. O eres recto o eres chueco. O vives rectamente conforme a la voluntad de Dios o te vas bajo tu disolución. Tú decides. Al final vas a estar delante de Él. Esa es la cuestión que debemos de meditar. Entonces, ellos ciertamente aquí nos dice, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Ellos conocieron, o incluso, ahorita yo se lo estoy diciendo a ustedes, como hermanos y hermanas en Cristo, pero esta es la verdad para ellos. Mejor les hubiera sido no haber conocido la justicia. Que habiéndola conocido, se vuelven atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Y cuál es el santo mandamiento que nos ha sido dado? A todos los hombres. A todos los hombres. Juan 6, 39 al 40. Juan 6, 39 al 40. Juan 6, 39 al 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, dice el Señor Jesús. Que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Qué precioso. Esa es una promesa para nosotros. Que todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Es decir, que nosotros venimos al Señor por medio de Dios. Y si le hemos sido dados, tenemos esta promesa hermosa, que vamos a ser resucitados en el día postrero. Pero Él dice en el 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es el mandamiento? Cree en Él, cree en Jesús. Cree en que Él es el Señor, porque Él nos va a resucitar para vida eterna. Pero ellos se han apartado de ese santo mandamiento y no creyeron que Jesús es Dios. Creyeron que Jesús simplemente es alguien de quien pueden obtener dinero y de quien pueden obtener todo lo que ellos quieren. Y enseñan esto a los pobres engañados. Pobres, pero ni tanto, porque regreso a lo que les he dicho. Estos individuos también, su Dios es su estómago, buscan darle deleite a sus emociones. Fíjense, esto lo leí cuando preparo estos temas, busco utilizar normalmente 3 comentarios. Y uno de los comentarios es el del instituto, de aquí, de Centro Bíblico de Gracia. Y este comentario fue el que escribió nuestro hermano Jerry, no Kim, Jerry papá. Y me gustó esta cita que él pone, se las voy a leer, dice: escuché a un hermano predicador terminar su mensaje muy bueno con estas palabras. Les he predicado la verdad de la palabra de Dios. Mi deseo para ustedes es que entreguen sus vidas a Cristo y que le sirvan. Pero si no responden así, la culpa ya no queda conmigo. He predicado la verdad a ustedes. Si no responden a Cristo, su destino será peor que antes, porque ya han oído la verdad. Qué bueno que el predicador dijo la verdad. Esto sí, tu hermano, y es real. Jesús no es un juego. Jesús no es alguien nada más para los domingos. Jesús es el Rey y Señor. Y debemos vivir por Él y para Él. Segunda de Pedro 2:22 nos dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Esta porción para mí
es de las porciones fuertes en la palabra de Dios. Son fuertes, es fuerte, porque muy pocas veces leemos a Dios siendo tan explícito, en este caso por medio de Pedro, el Espíritu Santo. Pero Pedro está citando Proverbios 26:11. Vamos a ver Proverbios 26:11. Proverbios 26:11 dice: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Necio que repite su necedad. Un individuo que es necio, pero yo digo, pero yo quiero, pero yo pienso, yo creo, yo no estoy de acuerdo, yo soy un necio y repito mi necedad. Ah, bueno, como un perro que vuelve a su vómito, así eres tú, necio. Yo lo he visto, he tenido perros durante toda mi vida, ¿no? Y sí lo he visto, como el perro vomita y de pronto, ah, caray, como que está sabroso ya con mis jugos ahí regurgitando. Guácala. Pero así es el necio. Vomita, sus actos son abominación, sus obras, pero ahí va y de nuevo, qué ricas están, tan sabrosas. Al cabo tengo hambre. De quedarme con hambre a mejor le entro de nuevo a lo que es abominable, pues mejor le entro de nuevo, ¿no? A quedarme con hambre. Ese es el ejemplo que está dando Pedro. Y Pedro, es importante ver que está utilizando dos figuras, al perro y a la puerca. Fíjense, al perro y a la puerca, que bajo la ley de Moisés son animales inmundos. Recordarán que cuando ustedes ven incluso en el Nuevo Testamento, los fariseos se refieren a los gentiles como perros. Dicen, son perros estos, son perros. Son indignos, son sucios, son inmundos, perros. Incluso recordemos cuando Pedro también desciende frente a él en este día en el que él tiene esta visión, que desciende un lienzo con animales y Dios le dice: Pedro, mata y come. No, Señor, ¿cómo? No, jamás cosa inmunda ha entrado en mi boca. ¿Cómo? No llames inmundo a lo que Dios ha santificado. Pero el perro es un tipo, un ejemplo de gentiles, despreciables, abominables. Ciertamente no hay ninguna sugerencia en el proverbio que acabamos de leer que estos perros y estos cerdos hubiesen cambiado su naturaleza. No la cambiaron. Eran inmundos antes de ser liberados del vómito y del cieno, y van a seguir siendo inmundos cuando vuelven a Él. No han sido regenerados, no han sido cambiados, no han sido transformados. Y así sucede con estas personas. Como les digo, habían alcanzado únicamente una reforma moral, pero realmente habían escapado de la contaminación del mundo, pero no han escapado de la contaminación y de la corrupción que hay dentro de ellos. No han escapado. Entonces, ¿qué es importante? Que esta porción no la debemos de utilizar nunca para decir que un creyente puede caer de la gracia y perderse, porque puede suceder que alguien, un falso maestro, tome esta porción y diga: ah, ya ves, aquí claramente dice que el que es un verdadero creyente puede regresar al vómito y puede regresar al cieno de la puerca. No. Quienes lo pueden hacer son aquellos que no han sido cambiados, que no han sido regenerados. Solamente aquellos que no han recibido una nueva naturaleza. Para esto el hombre debe nacer de nuevo, y debe nacer de nuevo por el medio del arrepentimiento para con Dios, por la gracia, por la fe en Cristo Jesús. ¿Saben? Yo recuerdo que hay una prédica que me gusta mucho, yo les he explicado, les he hablado mucho, de que un buen predicador para mí es Paul Washer, porque habla del Evangelio. Entonces, si usted no ha tenido tiempo de oír a Paul Washer, óigalo. Es un buen predicador en cuanto al Evangelio. Pero en una de estas prédicas, cuando estaba leyendo esto, recordé eso. Él habla acerca del ejemplo de un chancho. Así le dicen, un chancho, porque así creció en Perú. Bueno, tuvo un tiempo sirviendo en Perú, y allá le dicen chancho a los puercos.
Y me acordé que en Acapulco, en Guerrero, también le dicen chancho a los puercos. Y él pone este ejemplo, él dice, mira, imaginemos esto, tú tienes aquí una mesa con un banquete delicioso. Ahorita que ya a propósito de estas celebraciones que hay, tienes un pavo con una crema muy rica, con un pan selecto, unos postres deliciosos, unas bebidas ricas, un banquete pues. Y de este lado tienes basura, la basura podrida que fue lo que quedó de lo que preparaste, de los días de la semana que estuviste trabajando. Y allá está amarrado un puerquito, un chanchito, con hambre, no ha comido. Lo sueltas. ¿A dónde va a ir corriendo? ¿Va a venir al banquete deleitoso que tiene hasta sus cubiertos, sus platos, todo bien ordenado? ¿O va a venir a la basura? Va a venir a la basura. Y se va a atascar y se va a deleitar en la basura. ¿Por qué? Porque es un chancho, porque es un puerco, porque su naturaleza es revolcarse en la porquería. Porque así como el perro que se come su propio vómito, a él le encanta la basura. Él no va a valorar el banquete precioso ni deleitoso, él va a adorar la basura. Y así es todo aquel que no ha nacido de nuevo. Así es todo aquel que vive en pecado, así es todo aquel que vive sin Cristo, así es todo aquel que no ha sido regenerado. Va a deleitarse en la inmundicia y en la porquería del pecado, de su concupiscencia y de su deseo, porque es lo que él quiere, porque para él únicamente existe su carne, no lo espiritual, no lo que realmente vale. Ese es el ejemplo que nos está dando. E incluso recordarán que también hace 3 sesiones les hablaba acerca del hijo pródigo y les hablaba que este hijo pródigo malgastó los recursos de su padre, se acabó todo, se fue a vivir en una ciudad extraña, se acabó todo, no le quedó nada y al final vivía entre puercos. Y anhelaba que aunque sea unas de las algarrobas que le daban a los puercos, algarrobas es comida especial para los cerdos, un poco de estas algarrobas pudieran caer a su boca. Pero él vivía en la inmundicia con los cerdos. Cuando él de pronto se levanta y dice, volveré a mi padre, y se arrepiente y dice, volveré a mi padre, a la casa de mi padre, volveré con él, y volvió a las bendiciones de su padre. Fue regenerado, pues. Pero ¿cuántos puercos fueron regenerados con él? ¿Cuántos puercos le siguieron? Ninguno. Cuán grande y cuán estimable es la valía que Dios tiene para nosotros, quien nos rescató de aquella inmundicia, de aquella suciedad, y nos ha permitido poder tener un lugar en los lugares celestiales en su presencia. Pues hay que meditar en eso. Hay que meditar en eso. Bueno. Hemos visto en este capítulo, hermanos, hermanas, que debemos guardarnos de los que enseñan cosas diferentes a la verdad. Que andemos bien en los consejos verdaderos de la palabra de Dios y que debemos vigilar siempre nuestras vidas personales delante de Dios, porque al final va a ser un juicio independiente, no va a ser un juicio comunal, no va a salir Diana en mi defensa, no va a salir el pastor en mi defensa. Señor, no, pero es que Omar era diácono en la congregación. Yo solito, delante de Dios. Yo solito, delante del Señor. Yo solito. Nadie más. Nadie más. Cuidemos nuestras vidas personales delante de Dios. ¿Qué estamos haciendo? Conclusión, hermanos, hermanas. A través de este segundo capítulo de Segunda de Pedro, vimos 8 características de los falsos maestros. Se las voy a enlistar. Las 8 características que vimos a través de estas 4 sesiones. Primero, que ellos son sutiles, es decir, que van a enseñar sutilmente sus falsas doctrinas. No van a llegar abiertamente y les van a decir, hey, no, esto es basura, vámonos, y yo te voy a enseñar la verdad. No, no, van a tomarla y sutilmente van a empezar a tomar porciones de ella para engañarlos. ¿Recuerdan la serpiente con Eva? Así, con que Dios os ha dicho, ¿se acuerdan? Con que Dios os ha dicho. Y empieza por ahí. Son sutiles. Segundo, son sensuales. Buscan el deseo sexual. Recordarán que vimos este ejemplo de las sectas
que existen actualmente, que dicen yo soy el ungido de Dios y Dios me reveló en un sueño que tú, mujer de 18 años, vas a procrear al futuro Mesías, al futuro profeta de Dios. Así es que vente conmigo. Son sensuales, buscan lo sexual. Tercero, son avaros. Buscan únicamente su bienestar económico, son excesivamente codiciosos. Van a hacer lo que sea necesario con tal de que caiga agua a sus arcas. ¿Vale? Piensen, mediten ustedes qué falsos maestros ven a su alrededor que buscan la lana nada más, pues. Este es el ejemplo de Balaam, que les decía, a final de cuentas, él buscaba hacer lo que fuera necesario con tal de conseguir sus recursos económicos. 4. Son despreciadores de la autoridad. Vimos en ese momento que ellos desprecian cualquier tipo de autoridad, ya sea humana o incluso la misma autoridad de Dios, y buscan hacer su propia voluntad. Critican políticamente, hablan mal de otros individuos que están jerárquicamente por encima de ellos. Son voluntariosos. 5. Son voluntariosos, es decir, que se agradan a sí mismos y son capaces de hacer cualquier cosa con tal de conseguir lo que quieren, con tal de conseguirlo, no me importa. Incluso van a predicar el evangelio o su evangelio con tal de conseguir el poder, la fama, lo que ellos quieren. 6. Son atrevidos o descarados, es decir, son blasfemos, ofenden a Dios y ofenden a las autoridades angélicas o a las autoridades celestiales. En su momento lo vimos, que incluso Miguel no se animó a proferir una injuria sobre Satanás, sino que dijo, el Señor te reprenda, dejando todo en las manos de Dios. Pero estos no, estos son capaces de hablar pestes de Satanás, de ángeles, de Dios, de lo que sea. No hay freno para ellos. Son irrazonables. 7. Es decir, que su mensaje no tiene ninguna razón, ningún fundamento. Lo que acabamos de ver, son vanas sus enseñanzas, son como Cantinflas, pues no enseñan nada, son nubes sin agua, son fuentes sin agua, no hay nada en ellos espiritual. 8. Son deshonestos, prometen libertad a los cautivos, pero ellos mismos son presos de su propio deseo. Ellos no pueden dar algo que no tienen. Y lo que vimos acerca de que la contaminación, recordemos esto y que se nos quede grabado, la contaminación está fuera del hombre, la corrupción está dentro del hombre. Podrá un individuo escapar de la contaminación, pero si no ha sido regenerado, si no es hijo de Dios, seguirá corrupto por dentro. Y bueno, Dios nos aseguró en todo este capítulo que Él es poderoso para librar al justo de las tentaciones de estos falsos maestros. También dio una advertencia para los que están dispuestos a seguir a estos falsos maestros, que lo que les espera es la eternidad, el infierno, y que el Señor garantiza la completa destrucción de estos falsos maestros. Es decir, todo queda en las manos de Dios, porque Dios es soberano, Dios es todopoderoso. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, le damos gracias, Señor bendito, por la oportunidad que nos ha dado de estar juntos. Gracias, Señor, por este mensaje que nos permite estudiar. Señor, le agradezco porque personalmente ha sido de edificación, Señor. Le agradezco porque por medio de esta su palabra, Señor, me ha permitido poder entender más acerca de estas falsas doctrinas, Señor, de estas falsas religiones, de estas sectas, Señor, de estos grupos sectarios, Señor. Le ruego, por favor, porque abra nuestros ojos y abra nuestros entendimientos para todos los que nos estamos aquí reunidos, Señor, para que sepamos identificar a estos falsos individuos, Señor, estos falsos maestros, que lo único que buscan es corromper la verdad, su preciosa verdad. Por favor, guíenos, Señor, yo sé que usted lo hace para que sigamos creciendo en el conocimiento de su persona, en sabiduría y en entendimiento. En el nombre de su unigénito Hijo, nuestro Rey, Salvador y Señor, Cristo Jesús, le damos gracias, eterno Dios. Amén.